privado y nada más para proceso electoral. Entonces realmente no les voy a dar tanto la visión del instituto, pero sí de alguna manera lo que me he podido aproximar y demás, pues compartirlo con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente una agenda muy cargada. Alguna tiene una cierta dimensión técnica que igual no valdría mucho desarrollarla, pero sí nada más mencionar los aspectos generales y de cómo se está complejizando este proceso, ¿no? Por eso me gustaría referirme un poco a al contexto de esta elección, ¿no? O sea, un poco dar telegráficamente los antecedentes. O sea, en esta elección presidencial se pondrá a prueba, ya se puso en la elección intermedia, pero la presidencial, que en México tiene un carácter de mucho más peso e interés, se pondrá a prueba la reforma electoral 2007-2008, una reforma que intentó paliar un triángulo, la relación de dinero, política, medios, a partir de una serie de una modificación importante que tuvo que ver fundamentalmente con la prohibición expresa de los partidos a adquirir ellos tiempo en espacio en radio y televisión, y únicamente iban a tener acceso en los tiempos oficiales, y la distribución iba a ser hecha por la propia autoridad electoral. Entonces esto inhibe un factor que se presentó de manera muy evidente desde el 2000, pero que tuvo su expresión, entiendo yo, mucho más brutal en el 2006, ¿no? Donde vimos sí que muchos intereses, sobre todo de los medios mediáticos o de intereses económicos que tenían posibilidad de compra en la televisión, hicieron su propia campaña, ¿no? Inyectando un nivel de inequidad a la elección de 2006, que trajo como resultado pues una movilización muy importante. No sé si algunos la recordarán, la registrarán, ¿no? El proceso después de el movimiento postelectoral, ¿no? Encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, digo, más allá de filias y fobias de que estemos de acuerdo o no, de que se haya aprobado fraude o no, lo que sí es un hecho es que esa elección marcó la debilidad de una ley electoral que en apariencia ya se creía, que de hecho se había anunciado como ya imbatible y definitiva, la del 96, pero que se tiene nuevamente. O sea, esa es una constante de este país, que convendrá en algún momento hacer un poco la revisión, ¿no? Porque tenemos enfrascados desde la reforma del 77, nuestro proceso de transición ha sido con sucesivas reformas electorales, pero uno, cuando ya nos presentan que ya viene la definitiva, pues resulta que siempre no, porque justamente las condiciones, la actuación de los actores políticos al final resulta que la rebasan, que la ponen en entredicho, y que nuevamente tenemos otra vez que regresar y reformar, y eso ahorita vamos a ver que al parecer va a ser un escenario que se va a presentar después de este proceso electoral, ¿no? Que se va a revisar nuevamente la legislación electoral, porque todo el mundo está inconforme con esta actual, a pesar de haber tenido esta notable contribución desde mi punto de vista de inhibir un poco la actuación de los poderes fácticos y de las televisoras en el propio proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, les comentábamos que vamos a poner a prueba esta reforma electoral, además de hacer esta prohibición de que los partidos compraran tiempo en radio y televisión. También introdujo mayores instrumentos o atribuciones de fiscalización para la autoridad electoral. Entonces ahorita la autoridad electoral se convierte como en la instancia donde se resuelven diversas controversias. Digo, yo ahorita en lo que llevo de tiempo me han tocado sesiones de Consejo General que llegan a durar entre 12 y 14 horas, y donde la discusión de un punto puede llevarse hasta 4 horas, y que muchas veces uno se da cuenta, porque las discusiones empiezan a tomar un cierto nivel de absurdo, que los partidos, sobre todo los que no podían tener exhibición en precampañas, por esta división que ahora hubo con la ley, pues aprovechan el escenario un poco para hacerse publicidad, ¿no? Entonces es una guerra de declaraciones que muchas veces no termina ni de abonar mucho para el proceso, y que bueno, debilita
las de por sí ya débiles instituciones electorales, ¿no? Que ese es el segundo elemento que me parece que hay que considerar como contexto y de peso para el proceso electoral que esté en marcha, ¿no? Después del 2000, el Instituto Electoral había aprobado y se había salido fortalecido con una elección que había posibilitado la alternancia en el poder. Cuando viene el cambio de la integración del Consejo en el 2003, Vicente Fox y el PRI impulsan una modificación que no considera, que excluye en ese momento a la fuerza que se apuntalaba como la que encabezaba las preferencias electorales y deja fuera del consenso a la fuerza principal. Esto evidentemente generó desde el 2003 una situación de incertidumbre e insatisfacción entre las fuerzas políticas que fue incrementando y que ahondó la polarización que se vería a partir de 2003 hasta el 2006, ¿no? Que ya vimos el tono que tomó. Evidentemente, los resultados del 2006 que amenazaban con una ruptura mucho mayor por la movilización ponen en entredicho las dos principales, o sea, las joyas de la corona de la transición mexicana, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y nuevamente pues había la necesidad de cambiarlos, ¿no? de sacar a los malos de la película porque había otra vez que garantizar condiciones de confianza. Desgraciadamente, y eso hay que hacernos cargo de ello, el mecanismo de integración del Consejo General a partir de cuotas partidistas va a ser un problema que no le permitirá a la autoridad electoral cobrar la autonomía y que todos estaríamos deseando para este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahorita la conjugación del peor de los mundos posibles, una reforma que si bien tiene buenas intenciones, se quedó muy corta en cuanto a su instrumentación operativa, en cuanto a su ley reglamentaria. No existe una reglamentación muy a detalle. Entonces, por ejemplo, ahorita nos encontramos con que el legislador dijo, bueno, hay que acortar el periodo de campañas. De hecho, esa fue una de las otras demandas, ¿no? Que buscaba restituir esta modificación. Entonces ahora las campañas electorales iban a durar 90 días y las de senadores y diputados 45 para, según esto, reducir los costos. Al final vimos que ni se redujeron los costos y ahorita meten una situación de que mucha gente considera que es muy poco tiempo para conocer las propuestas y de que aparte deja un interdicto en los tiempos, entre las precampañas, no sé si ha seguido más o menos la discusión por ahí, y el registro de candidatos y campañas. Entonces alrededor de un mes y medio donde no van a estar propiamente, de hecho absurdos así de qué se va a considerar como acto de campaña y no, y si se puede considerar como acto anticipado de campaña o no. Entonces estamos entrando sí en una situación, me parece, que está dejando al descubierto que esta reforma tiene muchas lagunas y que justamente está también evidenciando que los partidos políticos en este país, cuando no quieren cumplir la regla, no la cumplen y buscan la manera de escamotearla y bueno, pues imposible poder consolidar algo así en estas condiciones, ¿no? Bueno, y por otro lado la debilidad institucional, porque por mucho que hubiera venido una nueva integración, ya se supone con mayor consenso de los partidos políticos, es un hecho que esa autoridad ya no se recupera. O sea, la credibilidad que logró tener el Instituto Federal Electoral en sus años dorados, evidentemente ya está perdida y se ve difícil que la vuelva a recuperar, ¿no? Porque bueno, todos los días me toca de pronto revisar la síntesis informativa y pues el 80-90% pues son notas muy críticas. Se entiende que es también por la guerra cruzada que hubo con los medios, pero fundamentalmente con medios de electrónicos. Pero en este caso uno revisa la prensa y digo, si hay una crítica, la mayoría de editorialistas y de periodistas creo que comparten puntos de vista muy negativos en torno a la autoridad y algunos muy justificados, ¿no? O sea, uno que vive desde dentro y se da cuenta un poco de lo desproporcionado de pronto de la manera de conducirse las autoridades que quieren tener reflectores encima, declaraciones, una falta de coordinación que se está revelando importante y peligrosa hasta cierto punto.
Y bueno, pues el excesivo gasto, ¿no? O sea, eso siempre va a ser como, sobre todo en un país con tantas desigualdades, en un país con tantas carencias y que todavía se nos diga que esto es el costo de la democracia, pero pues evidentemente sí se tiene que revisar ese aspecto. Bueno, entonces tenemos estas dos cosas, ¿no? Aprueba una reforma electoral que está mostrando muchas lagunas y una autoridad electoral frágil o débil y que no se ve, porque está ahorita resistiendo los embates y esperemos que vaya saliendo avante, porque no tanto porque sea mi trabajo, ni mucho menos, sino porque sea mi garantía de trabajo, sino porque digo, no nos podríamos quedar vamos, en autoridad electoral así de un momento a otro. Me parece que, bueno, hasta ahorita, en términos de la organización logística, el Instituto Federal ha cubierto, o sea, digo, también hay que ver la parte positiva de la institución. Desde su creación, el IFE fundó un servicio civil de carrera, más o menos profesionalizado, y que funciona, ¿no? O sea, el Registro Federal de Electores, cartografistas, técnicos en organización, en capacitación, que de alguna manera creo que es el pilar más importante del instituto y el que ahorita le da soporte y que le permite de alguna manera ir sacando los compromisos inmediatos. O sea, de alguna manera el instituto creo que sí está cumpliendo en términos de ir sacando los procedimientos para la integración de 145,000 mesas directivas de casilla. Hay que capacitar cerca de 8 millones de ciudadanos, que es una complejidad aparte, porque ahora con esto de las coaliciones se tiene que contabilizar, se pasó de 17 a 14 fórmulas distintas. De por sí siempre ha sido esto un impedimento para el buen trabajo digamos, de la capacitación. Siempre ha sido problemático porque en México tenemos muchas diferencias en cuanto a niveles educativos y la población, y se capacita a todos por igual. ¿Por qué? Porque se tienen que llenar una serie de documentos, entre ellos actas y actas que son muy complejas. Entonces el ciudadano, en diversos estudios que ha hecho el IFE, se ha determinado que que hay un gran problema a la hora del funcionamiento de las mesas directivas, y eso lo vimos en el 2006 cuando se decía que hay muchos problemas aritméticos y entonces hay probablemente un algoritmo. Sí, no sabría yo decirlo, pero lo que sí puedo decir es que a la hora del cómputo se cometieron quizás en esa elección muchos problemas aritméticos. ¿Por qué? Porque es muy compleja la mecánica, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto el instituto de alguna manera está resolviendo esto. Tiene alrededor de 11 sistemas informáticos que van dando cuenta de la operación de todos los programas institucionales hasta el día de la jornada electoral. Ahorita está preparando un programa de resultados preliminares. Lo del conteo rápido, si se está considerando, digamos, todo lo que tiene que ver con la logística electoral, de organización electoral, lo está cumpliendo. Pero aparte, adicional a todos esos trabajos, tiene que abocarse a ir resolviendo los procedimientos especiales sancionadores, que es la nueva carga adicional del trabajo que tiene el instituto. Y entonces todo lo litigioso que se ha convertido el proceso, pues en parte se debe a estas nuevas atribuciones en fiscalización. Aparte de eso, y ya con la presión de una elección presidencial, pues ha venido la avalancha de preguntas, de precisiones que se solicitan, porque la ley por sí misma no deja aclarados, ¿no? Lo que tuvo que ver con la discusión de los debates, no sé si también por ahí lo han seguido en la prensa, y entonces por ahí salió un desplegado. 2 días después el instituto tuvo que, porque se exigía por los partidos políticos, que se tomara un acuerdo del Consejo General, se tiene que tomar un consejo. Entonces eso ha venido haciendo muy tortuosa el propio trabajo al interior de la institución, e insisto, una institución que está cuestionada, que está débil y que por desgracia tampoco ahorita cuenta con los mejores perfiles, ¿no? Yo vería, bueno, insisto, en materia de logística electoral me parece que no hay problemas. Los problemas tienen que ver más, de nueva cuenta, un poco con el contexto y en las condiciones en que está partiendo este proceso. Yo identificaría, que creo que va a ser así como de los asuntos que se van a estar tocando en los próximos
En las próximas sesiones pues va a ser todo esto de qué puedo hacer y qué no puedo hacer en periodo de intercampañas. Yo creo que de aquí hasta el registro de los candidatos ese va a ser el gran asunto, pero los otros temas más generales y que pueden impactar negativamente al proceso electoral, yo destacaría tres. Obviamente el asunto del narcotráfico. En el 2009 era una elección, insisto, era una elección intermedia, ahora también tenemos elecciones coincidentes en 7 estados, que esas son las que sobrecargan de mayor peligro porque según estudios, los grupos del crimen organizado presionan más sobre la elección de autoridades locales, entiéndase presidentes municipales y gobernadores, no tanto para la elección presidencial. Entonces vamos a tener en juego la elección de muchos cargos en un solo día y dado el clima de inseguridad que digamos está presente en todo el país, pues ya se podrán imaginar. Para esto el instituto, para tratar de prevenir esta situación, se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación a fin de que se tomaran determinadas medidas para garantizar la seguridad, en primera instancia del personal operativo de la institución, que va a capacitar en campo, capacitadores y supervisores, y para garantizar también condiciones de relativa paz el día de la elección, o sea que hubiera policías más o menos cercanos, etcétera, y sobre todo en aquellas zonas de mayor riesgo, en aquellas zonas, en aquellos estados de mayor presión para la capacitación, se van a habilitar, aparte de las, son 32 oficinas locales y 300 distritos electorales, aparte de esas oficinas desconcentradas del IFE, se van a habilitar alrededor de entre 40 y 50 oficinas municipales, ¿no? O sea que van a venir también a reforzar y tratar de apoyar este trabajo de organización en las regiones y sobre todo en aquellas zonas un poco más presionadas por el crimen organizado. El blindaje de la incursión de las campañas electorales para evitar la intromisión de recursos del crimen organizado o dinero ilícito. Para eso el instituto firmó adoptó un acuerdo, desde mi punto de vista todavía está es muy enunciativo, ¿no? Una serie de medidas, de recomendaciones. Los partidos, eso se verá en los próximos días, se va a formular de nueva cuenta un acuerdo político entre los principales actores. Se espera que ya sea con los líderes de los partidos se pueda firmar un acuerdo muy similar a lo que ocurrió en 1994, ¿no? El acuerdo por la paz, la justicia y demás, pero ahora digamos, para garantizar cierta transparencia, ¿no? El PAN por ahí había planteado una cosa absolutamente, desde mi punto de vista descabellada, de que se les practicara polígrafo, antidoping, o sea, las pruebas de confianza a los candidatos. Por fortuna no prosperó. Presidente, ¿no? Sí, ¿no? Pero por eso lo hubieran hecho desde el 2000, a lo mejor no se hubiéramos formado, ¿no? Por fortuna no pasó. La verificación. Sin embargo, yo creo que aquí sí pondría yo muchas reservas, porque creo que ni siquiera ahorita es algo que se está enfrentando cotidianamente, ¿no? Todavía no nos entregan el primer reporte de un grupo de trabajo que se formó entre la CEGOV y el instituto, un poco para identificar las zonas de riesgo y cuáles podrían ser los riesgos. Todavía no salen el personal operativo a campo. El personal operativo empieza el 6 de marzo, sale ya propiamente a visitar al ciudadano, a notificar. Apenas se hizo el sorteo del mes base, que resultó diciembre, y viene el sorteo de la letra, ¿no? Bueno, por un lado ese me parece que es un factor que va a acompañar la discusión, la preocupación de los trabajos en los próximos meses. La otra tendría que ver con la polarización política o ideológica. O sea, ahorita estamos viendo que los actores, independientemente de lo que digan las reglas, las normas, las leyes, los acuerdos del Consejo General, etcétera, inmediatamente empiezan a actuar, y a mí lo que sí me está dando un poco de preocupación es que sí veo una actitud de parte del Ejecutivo sí ya muy injerencista en algunas cosas, y de que sí se está empezando a generar sí un clima
cierta zozobra, de cierta desconfianza. Y yo creo que hasta los propios priistas que podrían ya ni siquiera de tener muchas reservas con respecto a Calderón, ¿no? Porque Calderón de alguna manera este movimiento que hizo en la FEPADE, este tipo de declaraciones, de hecho se le sugirió, ¿no? Desde, quizás no de manera tan abierta, pero sí en el acuerdo que hizo el Consejo General, pues que se tratara de evitar lo más posible la politización de la justicia, ¿no? Porque, digo, hacer estas declaraciones, yo digo, no dudo que exista efectivamente muchos gobernadores involucrados con el crimen organizado, pero si vas a hacer una declaración de este tipo, no la vas a hacer entre los micrófonos, tienes para eso una procuraduría que tiene que hacer todo, encauzar todo el caso, y ya vimos los procedimientos desde la procuraduría en lo que termina, ¿no? Entonces, creo que puede meter otra vez, así como el peligro para México en el 2006, aquí no sé qué otra fórmula, otra vez de polarización podría surgir, y esto se acompañaría con un contexto muy complicado del país, ¿no? Con una creciente desigualdad y con una descomposición social que yo no sé, digo, siempre le hemos jugado a que es el lazo que resiste, pero yo no sé, o sea, ahorita sí hay mucha incredulidad, coraje de franjas importantes de la población y que no sabemos en un momento dado, por la propia responsabilidad de los actores, por la propia debilidad institucional, que esa sea un caldo de cultivo que pues sí efectivamente nos pueda meter en una situación complicada. Por lo demás yo diría que se van a instalar las mesas de casillas, si algo no extraordinario no viene en algún estado, en Tamaulipas, etcétera, pero se garantizaría que boletas se van a tener a partir del 29 de marzo las campañas, del 29 de marzo hasta desde el 29 de marzo, o 30 de marzo, hasta el 27 de junio ya vamos a poder ver a los candidatos. Ahorita ya se formó una mesa que está dando los criterios, lineamientos para regular los debates. Va a haber hasta el momento 2 debates y bueno, está claro que cada fuerza política, cada candidato está administrando y va a administrar los tiempos conforme van las tendencias electorales. Esperemos que no se polarice mucho el clima y que por lo menos los instrumentos que me consta que sí se están construyendo ahorita, pues puedan por lo menos garantizar un poco de certeza para el próximo 1 de julio. Y bueno, invitarlos a todos a votar y a participar. Gracias. El primero, digamos que no tendríamos por qué preocuparnos de que hubiera incertidumbre democrática. El concepto de incertidumbre democrática es parte del chiste de la democracia, el que no sepamos quién va a ganar, ¿no? Antes quizás uno de los defectos era que en nuestras elecciones hasta después de 88, pues es que ya sabíamos quién iba a ganar. En 88 fue una sorpresa, en el 2006 la sorpresa fue que ganara quien ganó, ¿no? Pero digamos, el tema es que la incertidumbre democrática que vivimos hoy va más allá de la incertidumbre de los resultados. Es algo más grave, es algo más de fondo, es algo más estructural, ¿no? Entonces no, o para decirlo con otro fraseo, no estamos viviendo condiciones de normalidad democrática y por lo tanto las elecciones no pueden ser pensadas, es el gran drama, el IFE, los partidos, toda la parafernalia social que vive en torno al gran negocio que son las elecciones en México, sobre todo el sistema de partidos, ¿no? Predica que estamos en un proceso electoral normal. Pues no es cierto, no estamos en un proceso electoral normal, estamos viviendo un conflicto armado interno, ya hemos hablado muchas veces aquí en el observatorio de ello, con 50,000 muertos,
eventualmente más de 250.000 de desplazados, más de 10.000 desaparecidos, mi madre, ¿no? Y entonces hay elecciones. Es decir, como que hay que verlo así. Y entonces, pues entonces las elecciones se convierten en algo sumamente incierto, sumamente maleable, ¿no? Para colmo, vivimos un proceso electoral bajo condiciones de anormalidad por el conflicto armado interno y en condiciones, ya no solamente por la violencia, sino desde antes, pero agudizado por ella, una crisis del sistema político. Hay un agotamiento del sistema político, ¿no? Ese gran intelectual que los mexicanos eligieron como presidente, Fox, dijo que ya había cambiado el régimen porque él había ganado, ¿no? Ya cambió el régimen. Bueno, pues como quiera que analices el régimen, como régimen jurídico-político, como constitución, como conjunto de las leyes, etc., no cambió nada. Es decir, las reformas, digamos, previsibles después de un cambio de gobierno, después de un gobierno unipartidista por más de 70 años y demás, no ocurrieron. Entonces, el régimen, incluso en su formulación más politológica, pues sigue siendo el mismo. Y el régimen del funcionamiento partidista, pues no cambió, ¿no? Tiene mucha razón Alejandra, es decir, quizás es uno de nuestros defectos. Normalmente le vemos el lado bueno, pero había que pensar que tiene la otra cara. Es decir, nuestra transición a la democracia, entre comillas, ¿sí? Ocurrió efectivamente mediante 20 años de sucesivas reformas electorales. 20 años. Y todavía recién tuvimos la última y ya estamos preparando la agenda de la próxima, ¿no? Lo cual, pues, bueno, así fue como se democratizó el país, o más que como se democratizó, así es como se liberalizó el país, para usar los términos de los transicionistas, que a mí no me gustan mucho, pero es como lenguaje, ¿no? Entonces, se liberalizó mediante sucesivas reformas de carácter electoral. No necesariamente se democratizó, porque en todo caso se democratizó parcialmente el régimen electoral, y el régimen de partidos ya menos, ¿no? Y el resto de los ámbitos de la sociedad, que para hablar de una liberalización en el sentido de modernización y democracia tenían que haber ocurrido, no ocurrieron. No pasó nada con el corporativismo sindical, no pasó nada con los medios de comunicación, al contrario, pasó que se concentraron más, digamos, controlan más al sistema político y demás. La reforma de 2006, 2007, ¿no? Perdón, la reforma de 2009, que presuntamente quería resolver ese tema, ¿sí? En realidad a lo que dio lugar fue a una metamorfosis del control, ¿no? Ya no les compras directamente con el dinero de las prerrogativas los tiempos de radio y televisión, esos tiempos de radio y televisión están garantizados. No es cierto lo que dicen la Cámara de la Radio y la Televisión, que es gratis, porque aunque ocurren en tiempos oficiales, son exenciones de impuestos. Por lo tanto, no es cierto que estén regalando nada a la sociedad, ¿sí? Lo que se les evitó es que además de los tiempos oficiales, además compraban por directo con los partidos tiempos de radio y televisión. Ahora, no hacen eso, pero los compran de otra manera. Los informales, ¿sí? Las notas, las entrevistas amañadas, el seguimiento que se le hizo diario a Peña Nieto y a Ebra, ¿no? Iban a inaugurar cualquier cosa y aparentemente era una nota, pero bueno, en realidad estaba pactado, pagado, etc. Entonces lo que dio lugar es a una nueva simulación y a un control más sutil, más perverso, parte de los grandes medios de comunicación, sobre los políticos, ¿no? ¿Quieres existir? Pues tienes que estar en los medios.
y para estar en los medios pues tienes que ponerte de acuerdo conmigo, ¿no? O te vendo el combo, ¿no? Estas nuevas empresas que hacen encuestas, pero también tienen grandes call centers, entonces no solamente hacen las encuestas, sino que influyen directamente en la población para que la opinión sea más favorable para su candidato. Y ese candidato con el que tú contratas encuestas, incidencia en la opinión, estrategia política, también incluye, por eso dije combo, también incluye que vas a tener tiempos en radio y televisión y vas a tener un cierto tratamiento especial, y López Dóriga te va a entrevistar en los momentos culminantes y luego el otro montón de la Azteca también, y todo se compra. Pues por eso, digamos, cuando comienza, digamos, propiamente el momento electoral, pues resulta que Peña Nieto ya es conocido por el 97% de la población a nivel nacional. Entonces parte, en términos mercadológicos, con una gran ventaja. Bueno, entonces, no hay incertidumbre electoral en el sentido sano del término, no hay normalidad democrática, el conflicto armado interno es un gran tema, por lo tanto en realidad el que haya elecciones viene a complicar, a sobredeterminar todavía más la conflictividad y los riesgos. Decía Alejandra, yo no sé si con humor, pero yo sí con humor negro, sí va a haber las casillas instaladas y demás, y efectivamente yo coincido con ella, logísticamente el instituto ha funcionado bien históricamente. Si ya no funciona bien ya sería el colmo, porque ya lleva varias elecciones que lo ha podido hacer, no habría razón para que no lo pudiera hacer ahora. Lo que yo no sé si van a ser los mismos candidatos. Todavía, ¿no? Es decir, el asunto es muy delicado. Pon tú que no sea en el plano de la elección presidencial, pero bueno, ya hemos tenido gobernadores casi seguros, el de Tamaulipas, que fue ultimado unos días antes de la elección, presidentes municipales, tanto legisladores como presidentes municipales ya ganadores o ya en funciones que también han sido asesinados. En fin, no es ser ave de mal agüero, pero eso es un tema. Okay. Luego, crisis del Estado, crisis del sistema político. Sobre todo, para mí lo que me parece más perverso es la crisis del sistema de partidos. Es decir, no hay manera, ¿no? Porque ellos son los que tendrían que reformar su propio sistema de partidos. Y lo que ellos tienen como preocupación fundamental es reproducir las ventajas de ese sistema de partidos, ¿no? Entonces, aunque los evangélicos y protestantes se enojan porque dicen que es una expresión discriminatoria, pues la iglesia hermanos de Lutero, ¿no? Que pues ellos son los que tienen que reformar, pues evidentemente no van a reformar. Y lo que pasa es que han pervertido el proceso electoral, los procesos electorales. El proceso electoral es un proceso de reproducción del sistema de partidos. A eso va. Y además a reproducirlo prácticamente idéntico. Es decir, no va a haber ningún cambio en el sentido democratizador, va a ser igual. Evidentemente puede haber sutiles cambios en la correlación de fuerzas, hasta puede haber alternancia, ¿sí? Pero el sistema de partidos se va a mantener prácticamente exacto. Y entonces nos convocan a votar un voto que, digamos, por definición es impotente. Es un voto que no sirve para cambiar nada. Es un voto que sirve para reproducir, ¿sí? Y para legitimar esa reproducción. Es un voto impotente. Es un voto sin expectativa de cambio. Ni aunque voten por Cuadri. Entonces, ahí, y luego, el último punto, crisis del sistema político, y bueno, nos enfrentamos al ámbito propiamente electoral, y es un desastre. Tenemos una ley electoral defectuosa, una mezcla. Yo creo que la reforma, pues sí, tenía ciertos aspectos válidos, ¿no? Transformar el modelo de relación entre los medios y la política, al no permitir que los partidos o los particulares compren tiempo, ¿sí?
al tratar de bajar el costo, porque pues, al no haber ese gasto, pues entonces se podía empezar a reducir las prerrogativas a los partidos, porque ya no iban a pagar ya no iban a gastar su dinero en tiempos de radio y televisión, que se llevaban casi el 40-50% de las prerrogativas. Pero no se les redujeron las prerrogativas. Ahora hacen otras cosas. Whatever, ¿no? Ya no tienen que comprar, pero sin embargo, ¿por qué? Porque es sistémico. En la Constitución está establecida una fórmula de que anualmente, haya elecciones o no haya elecciones, se les va a aumentar el presupuesto al IFE, y fundamentalmente de ese presupuesto una gran parte se lo llevan los partidos, mediante una fórmula vinculada directamente a la inflación. O sea, se reproducen automáticamente ad eternum y siempre con más recursos. ¿Sí? Y bueno, la reforma no tocó ese artículo constitucional. Díganme cuándo los partidos van a estar interesados en hacer esa reforma constitucional. Entonces, es defectuosa, bueno, este gran invento mexicano de las intercampañas, ¿no? Un invento mexicano, en plena campaña, paren, vayan a comer palomitas. Sí, paren, entre comillas. Tanto los candidatos. ¿Quién es el que más respetuoso se ha visto de las reglamentaciones, bueno, de las indicaciones, porque no está reglamentado, como bien decías tú, la intercampaña no está reglamentada ni en la Constitución ni en el COFIPE, no está reglamentada en absoluto. Se aventaron una discusión de esas que dices tú, de no sé cuántas horas, sacaron un comunicado y después ya cansados dijeron, no, el comunicado es la instrucción. Y está, pues sí, como después de 8 horas de discusión con García Ramírez, te vuelves loco. Sí, no, es el que menos sabe. Bueno, menos mal. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿se calmó la cosa? Para nada. Pero es el gran espacio. Noblemente, entre comillas, quien puede estar más callado y le conviene más respetar es Peña Nieto. ¿Por qué? Porque si tiene una ventaja sensata en las tendencias de opinión, mientras no pase nada, pues las tendencias se mantienen, entonces gana tiempo, gana hasta marzo, teniendo una razonable ventaja. Las últimas encuestas muestran que no ha habido grandes cambios, no obstante que el PAN ya decidió quién era la candidata. Pues, a final de cuentas Peña Nieto ha perdido 2 puntos a pesar de todos sus tropiezos intelectuales y demás. Yo creo que a nosotros nos da risa, pero a la mayoría de la población le vale madre si lee o no lee. En realidad es un modo de vida, y es el modo de vida generalizado de la inmensa mayoría de la población. No lee, no se le atoró, no tuvo un problema de memoria, no fue que fueran tantos libros que se le complicó la cosa. No, simple y sencillamente demostró que no lee. Es un modo de vida inmensamente mayoritario en este país. Es como para preocuparse, pero en otro sentido. Pero la prueba es que en las encuestas perdió 2 puntos, ¿no? Josefina subió 2, el PG subió 1, prácticamente nada, porque todo está dentro del margen de error de las encuestas. ¿Sí? Estoy haciendo más o menos un como promedio, ¿no? Donde sí cambias en la valoración de negativos y positivos. Aquí traigo el dato que a mí me parece que es quizás lo más interesante. 17% dice que no votan, ¿no? Entonces, normalmente las encuestadoras ese 17% lo reasignan de acuerdo a la proporción en que vienen los votos. Entonces, Peña Nieto estaba con 40, Vázquez Mota con 24, López Obrador 18, ¿no? Si eliminas a los que no responden, la ventaja de Peña Nieto es de 19, 48 contra 29 de Josefina y 22 de AMLO, ¿no? ¿Qué más interesante? Las preferencias por el PAN mejoran entre las mujeres, porque Josefina es mujer, ¿no? O sea, yo creo que ella está más tratando de capitalizar esto. Yo digo toscamente, ella afirma la diferencia sexual, no postula posiciones de género, ¿no? Es distinto. Una cosa es que sea mujer, pues sí,
¿sí? Dios la bendiga. Pero de ahí a que tenga posiciones de género, más bien al contrario. Ahora las feministas de izquierda mexicana van a tenerse que tragar el sapo, porque reivindicaron muchos aspectos del feminismo solamente sobre la diferencia sexual. Y la abnegada madre mexicana y todos estos rollos tradicionales que cualquier feminismo crítico hubiera rechazado, el feminismo mexicano y ahora se tiene que tragar el sapo, el maternalismo de la Josefina, que nos dice que nos va a cuidar a los ciudadanos como si fuéramos sus hijos, ¿no? Entonces es encantador, ¿no? Es encantador para un buen número de mexicanos. En fin, ok. Bueno, mujeres, zonas urbanas, norte y bajío, mejora. El PRI mejora en zonas rurales y en el norte del país. El PRD crece en los hombres, en la zona urbana, particularmente por el Distrito Federal, en los viejos, los mayores de 50 años, centro y sur del país. Y el datito que les quería decir, en cuanto a las ¿cómo se llama? Las proporciones entre negativos y positivos. Aquí están, ¿no? Entre los positivos y los negativos, 19-10 para Vázquez Mota, o sea, 19 positivos, 10 negativos, 38-14 para Peña Nieto y 22-31 para López Obrador. El que sale con saldo negativo es López Obrador, aunque si vemos las encuestas, no hay que verlas cada 15 días porque no vemos nada, hay que verlas, por ejemplo, hace 2 meses. Bueno, López Obrador, eso es interesante, ha disminuido 10 puntos de negativos, sin embargo es el único que sigue manteniendo negativos. Bueno, entonces, autoridades electorales, una ley defectuosa, un déficit de legitimidad del tribunal, no solo por las monerías recientes, anular la elección de Morelia por los calzoncillos de Márquez, pero con esos mismos argumentos no anular la elección del Estado. Si anulabas una, sonaba como lógico que anularas la otra. Pues no, una sí, otra no. El pleitito que trae con los consejeros del IFE, ¿no? Tanto los magistrados del tribunal como los consejeros del IFE convertidos en un indeseable e indeseado protagonista político. Así que ellos quieren salir, ¿no? Ser próceres democráticos, y tienen un déficit de legitimidad pues por sus antecedentes, particularmente el tribunal. El tribunal sancionó la elección de 2006 y dijo: se metieron agentes ilegalmente a la campaña con la compra de votos, ¿no? Perdón, con la compra de tiempos, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera. Y el presidente de la República intervino indebida e ilegalmente en el proceso. Pero como no se podía calcular qué tanto la intervención del presidente había afectado los resultados del proceso, lo declararon legal. Es un monumento contemporáneo al desastre, ¿no? Y luego viene lo del IFE. Lo del IFE pues, no es autónomo, punto. ¿Para qué le hablamos con cuentos? No es autónomo. Lo controlan los partidos. Es más, tienen una instancia fiscalizadora que le puso la ley, que ni siquiera la nombran ellos mismos, su instancia fiscalizadora interna, sino que la nombra la Cámara de Diputados, es decir, los partidos. Perdieron la inamovilidad del cargo, ¿no? El antiguo presidente del IFE, que no es santo de mi devoción y que fue verdaderamente defectuosa su actuación, si no es que malintencionada en la elección pasada, no es santo de mi devoción, pero no puedes quitar a la autoridad antes de que termine su periodo, porque entonces carecen totalmente de autonomía, son gente que depende de la correlación de fuerza. Bueno, y la ley pues es defectuosa, tiene un exceso de atribuciones, el IFE, muchas de sus nuevas atribuciones son cuasi policíacas, ¿no? Tiene incapacidad para fiscalizar el dinero y tiene incapacidad para fiscalizar los millones de spots, ¿no? No sé si va a poder fiscalizar los de
intercampaña, que solo son de ellos, ¿no? 220,000 al día. Estamos en silencio electoral. 220,000 spots en radio y televisión diarios de la autoridad electoral. Bueno. Y ¿quién hace política durante la intercampaña? Bueno, Peña Nieto le conviene, se mantiene quieto. Decía yo, noblemente. Y noblemente la PGR, filtrando el que va a ir contra Yarrington. Yo no dudo que Yarrington sea un malandrín, pero terminó su periodo hace 16 años. ¿Por qué no tuvieron tiempo de perseguirlo antes? Tuvieron que esperarse hasta ahorita, ¿no? El cambio en la FEPADE, nadie se acuerda, pero el anterior de la FEPADE, que ahora quedó como héroe, no, José Luis Vargas. Ustedes no se acuerdan, pero esta estuvo peor. Faltando 5 días para la elección, en 10 estados de la República lo quitaron a la señora Arely Sánchez, que era la de la FEPADE. La quitan y ponen a 5 días antes. O sea, ¿no? Ahora esta señora se supone que es muy ducha en perseguir el lavado de dinero, ¿no? No ha tenido mucho éxito, pero bueno, se supone que es experta en eso y que va a fijarse a ver qué tal los dineros de las campañas son correctos. Pero ¿quién tiene el periodo de intercampañas a su disposición? Pues es la PGR, la FEPADE, ¿no? Y el presidente. El presidente no para de hacer giras, está entregando obras como loco, está hasta repartiendo dinero en efectivo. Y la de hoy en la mañana, extraordinaria. Hace unas declaraciones en una reunión con los banqueros y dice: Josefina ya está a 4 puntos de bueno, si eso no es estar haciendo campaña, ¿no? Interviniendo de la manera más abierta, entonces estamos viviendo en quién sabe dónde. Entonces, bueno, pues yo espero que sí, que ponga todas las mesas y que capacite a todos los ciudadanos que necesita capacitar, que son muchos. Pero no puedo ser optimista respecto del proceso electoral. Pero no es una lógica puramente electoral, es una lógica sistémica y es una lógica de conflicto armado. El primero alrededor de una idea de la geopolítica, donde cruzamos fundamentalmente territorio, población y participación, cruzado evidentemente por la situación de guerra contra el narcotráfico. A mí me parece que hoy quizás ya no aparece como tan importante la configuración geopolítica del país en términos de esta especie de hélice que viene desde Baja California, que se engrosa en el centro del país, que baja por Veracruz, Tamaulipas y Veracruz, que es, digamos, prácticamente el 80% del total de la población. Bueno, si nosotros vemos este eje, particularmente los dos extremos, el Pacífico Norte y el Centro Sur, de alguna manera pues es donde está la mayor configuración del despliegue de la guerra contra el narcotráfico y de las actividades de los cárteles. Tengo la impresión, primero, los cárteles han tratado de no aparecer como un elemento político. Sin embargo, a lo largo de los últimos 6 años hay una especie de incremento de confrontación con las autoridades y particularmente con el gobierno federal, y podemos también visualizar una especie de intento de cooptación de autoridades
fundamentalmente estatales, en donde, pues con toda seguridad, algunos gobernadores algún interés tienen en relación a las propias actividades del narcotráfico, por lo menos en una especie de intento de regulación. Hay lugares en donde, por ejemplo, se habla de que la violencia está fundamentalmente determinada porque los políticos del gobierno han vendido la plaza más de una vez, y esto pues genera los roces que vemos entre las diferentes bandas, y particularmente aquello referido a la sospecha de que alguna de las bandas tiene acuerdos con el gobierno, con el Estado o con los gobiernos estatales. Segundo, efectivamente estamos viviendo un proceso que Alan señala bien en el sentido del cómo el sistema de partidos, por un lado, no ha significado un cambio de régimen. Sí hay evidentemente diferencias con el viejo régimen centrado en un solo partido, que tenía, digamos, una especie de partidos a su interior, y que ahora, de alguna manera, con el proceso de transición, vemos repartido en 3 partidos, es decir, pueden inclusive, como se señala, cambiar los partidos en el gobierno en diversas instancias. Hemos visto fundamentalmente entre PRI y PAN en el gobierno federal, aunque estuvo a punto de verse la alternancia con el PRD hace 5 años, pero si observamos más de cerca, las élites al interior de los partidos no han cambiado, sino que hay una especie de tránsito y tránsfugas que van de uno a otro partido. Ejemplo de ello muy claro, por ejemplo, es Durazo, Cloutier, el hijo, y Bartlett, y vamos a seguir viendo estos cambios. Bueno, no digamos Camacho, que pues fue de los grandes políticos al interior del PRI y hoy es el gran articulador de los partidos de la izquierda, pero además no siempre en la misma lógica que el líder histórico, Andrés Manuel, en relación a los postulados y a las políticas que trató de implementar Camacho, donde, por ejemplo, toda la política de alianzas que pues finalmente el propio Andrés Manuel se encargó de quebrar, independientemente de si estas tuvieron o no éxito en algunos lugares del país, como por ejemplo en Oaxaca, en Puebla con otro sentido, en Sinaloa también con otro sentido, y de alguna manera también pues todo el manejo que hay con respecto de las personalidades, donde está, digamos, la cooptación de cuadros, como por ejemplo en el estado de Guerrero, donde finalmente pues el gobernador es un priista que luchó contra un primo hermano que también es priista. En fin, esta complejización del sistema de partidos, en realidad a mí me gustaría que se pudiera producir algún tipo de análisis que nos permitiera ver cómo las élites de los partidos en realidad de alguna manera vienen reconfigurando un partido en el gobierno, entendido como los 3 partidos en el gobierno, pero al mismo tiempo sin que realmente las élites se hayan modificado sustancialmente. Quizás el más anómalo sea el PAN, con su tradición, por un lado social cristiana, por otro lado democrático
cristiana, de la democracia cristiana. Y por otro lado, pues las herencias culturales mexicanas en torno a los cristeros y en torno a la relación con la iglesia. Quizás en términos de las élites, pues son, digamos, la élite un poco aparte que vino a incrustarse en esta lógica de distribución de tripartita de gobierno que hoy parece prevalecer. Si nosotros pensamos la situación del 2006, que no pareciera estar inserta hoy, con la enorme volatilidad, a estas alturas del juego, si no mal recuerdo, todavía estaban vigentes los efectos del desafuero y Andrés Manuel aparecía punteando de una manera clara en las encuestas, y posteriormente pues vino ese desplome que tuvo por un lado los errores propios y por otro lado la campaña negra, podemos denominar, con las asesorías españolas en el seno de los partidos contrarios. Tengo un poco la impresión de que este 4-3-2 todavía no configura una tendencia clara. Existe la posibilidad de que se pueda generar una polarización y la disputa realmente se realice entre dos. Yo pondría todavía en suspenso que dos, porque si algo ha demostrado ser volátil en los últimos años, es precisamente en las últimas elecciones, es el voto presidencial. Por supuesto, reconozco de manera muy clara que quien está en mayor desventaja y que probablemente permanezca en mayor desventaja es Andrés Manuel. Pero bueno, también es importante decir que lo peor que podemos hacer los analistas políticos es enterrar a alguien, porque las resurrecciones son muy frecuentes. Finalmente, ¿qué me he quedado? Bueno, yo creo que estamos en el banderazo, a pesar de que efectivamente la campaña no empieza sino hasta el 29. Realmente el arranque ya está dado. El arranque tiene posicionamientos. Es 29 de marzo. Por eso. Hasta luego. Por eso. En ese sentido, tenemos un interregno de un mes, pero este interregno va a estar mucho más movido de lo que pensamos. Y bueno, sí tengo la impresión de que las encuestas van a... bueno, se va a suceder una guerra de encuestas. Obviamente lo que dijo hoy Calderón por la tarde fue desmentido por la presidencia, señalando que él no había planteado observaciones específicas sobre candidatos ni puntuaciones concretas en torno a saldrá la grabación. En torno a pues la puerta de salida del arrancadero de las elecciones. Sin embargo, pues es interesante que al mismo tiempo que hay esta afirmación hay un desmentido, lo cual pues también da a entender que el señor tiene que callarse la boca. Vamos a ver hasta qué punto lo va a poder hacer. Decía mi abuelita, palo dado, unido. Así es. Así es. Pero bueno, lo condiciona para en adelante también. Es verdad. No necesariamente se puede decir que eso es definitivo.
Bien, pues estos serían mis comentarios. Un elemento más, perdón, es si hoy hay un 17% de encuesta de no participación, que pues es relativamente alto, porque pues las encuestas por lo general son telefónicas. Si vamos a la calle y si vamos a los territorios en conflicto, los territorios sea militarizados, sea cartelizados, seguramente la tasa de participación va a ser mucho mayor, perdón. La tasa de no participación va a ser mucho mayor. Habrá que ver qué efectos reales. Evidentemente, si bien los cárteles no tienen una preferencia política, sí tengo la impresión de que van a tratar de pegarle al partido del presidente, en una gran medida porque pues, se han visto golpeados por su política, pero también hay que recordar pues, la sospecha que existe en torno al acuerdo de Calderón con el principal cártel del país, ¿no? Que pues de alguna manera iría precisamente en el sentido contrario. En fin, yo dejaría ahí y pasaríamos a la discusión con las opiniones de ustedes. ¿Qué contempla la ley Sí. o qué atribuciones o recursos tiene el IFE precisamente para acotar o sancionar este tipo de declaraciones, ¿no? Porque si bien hoy no fue una declaración que a lo mejor ni está grabada, porque más bien fue filtrada por una reunión que tuvo Calderón con accionistas de bancos y que fue uno de ellos que al salir mencionó esta situación, pero ¿qué atribuciones tiene el IFE para este tipo de actitudes o comportamientos del presidente? Recordando que hace 6 años pues lo mismo, ¿no? Fox utilizó todas esas estrategias para favorecer a Calderón. Y la otra declaración que me llama mucho la atención es la de la Iglesia Católica, ¿no? La semana pasada. Entonces, ¿qué atribuciones tendría en concreto para acotar o en su caso sancionar este tipo de situaciones? Y al profesor Alan, que me llama mucho esta idea del voto impotente, ¿no? El voto estéril, porque realmente los que perdemos o los eternos perdedores somos los ciudadanos, ¿no? Somos los que siempre quedamos al margen de estos procesos o únicamente en esta etapa de votar, ¿no? Por todas estas situaciones que usted está comentando, de que además de esta crisis de representación, de esta crisis del Estado, esta crisis sistémica, que se refleja particularmente en la violencia, pero que realmente más o menos es una cortina de humo que no nos permite ver otras situaciones como el crecimiento de la pobreza, ¿no? O sea, nosotros vemos a cada momento cómo tanto datos internacionales como nacionales reflejan esta caída del poder adquisitivo, este crecimiento del empleo, etcétera, 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 que de alguna manera también es un elemento que hay que considerar, ¿no? Que no se toma en cuenta y que puede incidir en las campañas. Pero ante esto me llama mucho la atención esta idea del voto impotente, y yo le preguntaría a esta situación ¿qué opinión le merece que, por ejemplo, el voto en el extranjero? Se acaba de informar que además de que es muy costoso y hay muchas trabas para que realmente las personas que viven en el extranjero puedan hacerlo, van a votar menos del 1% de las personas que viven en el extranjero. Igual y menos, pero por lo menos 0.02. Ah, fin. Sí, no, Es bajísimo. Bueno, entonces me estoy viendo muy consecuente, ¿no? Bueno, pero muy pocos. 2, ese elemento, por un lado. 2, el crecimiento del voto nulo. Estaba viendo un análisis en las últimas 3 elecciones federales. Ha habido un crecimiento y un llamado específico de sectores a ejercer el voto nulo, ¿no? En la medida de que si bien se ejerce el derecho a participar, a votar, pues hay un repudio, ¿no? a los partidos, a sus candidatos y a las propuestas, o mejor dicho, a la falta de propuestas. Y 3, que era lo que ya comentaba el doctor al final de su intervención, el abstencionismo, que si bien no es tan grave en estas elecciones donde se da la elección presidencial, a diferencia de las elecciones intermedias, pues iba a ser también un factor
que juegan, ¿no? Más allá, para no meter los otros elementos externos, ¿no? El papel de los grupos de poder y los medios de comunicación y el narcotráfico, ¿no? Estos tres elementos que sí tienen que ver directamente con el proceso electoral y que tienen que ver con la legitimidad de las propias elecciones, más allá de quién gane, ¿no? Para no entrar en ese análisis político, sí me gustaría escuchar un poquito su reflexión, ¿no? Porque finalmente, si nosotros hacemos una revisión histórica de los procesos, de las reformas electorales en nuestro país, no son, a mi forma de ver, ni siquiera, digamos, tienen como efecto un proceso de liberalización y de transición democrática, efectivamente, porque hay más reglas, hay más instituciones, hay mayor certidumbre en los procedimientos, al menos como estaba antes, por supuesto. Pero más que eso, más que un proceso de liberalización y de transición, lo que estamos viendo es que son producto de la presión social. Son producto de grandes conflictos políticos que han dado como resultado grandes movilizaciones, y pongo nada más 4 ejemplos que han sido, a mi juicio, los más importantes, ¿no? La ley del 77, por supuesto, ¿no? La reforma que dio como resultado la famosa LOPE, que es evidentemente respuesta inmediata a los conflictos anteriores, que es el 68 y la Guerra Sucia. 2, la reforma de 1990, la reforma del 90 que da la creación del IFE, entre otras cuestiones, pero lo más importante es la creación o la ciudadanización del órgano electoral, que es producto directo del conflicto postelectoral o el fraude, ahí digámoslo concretamente, del 88. 3, la reforma del 94, que fue muy pequeña, este gran acuerdo que fue de los partidos políticos, ¿te acuerdas? Pero más bien la del 96, que es producto directo y que da muchas atribuciones ya al IFE para la cuestión de los tiempos de los partidos en los medios, regular las campañas, las prerrogativas, etcétera, etcétera, pero que es producto directo, entre otras cosas, además del clima de descomposición y de crisis política del 94, por los asesinatos y demás, del movimiento zapatista. Hay una gran presión ahí del movimiento zapatista. Y esta última reforma de 2007, pues también, ¿no? Que da otras atribuciones, trata de controlar por un lado a los grupos de poder, al dinero, y por otro lado a los medios de comunicación, pero que también es producto de un gran conflicto y de una gran movilización social. Entonces, en el fondo lo que tenemos es, efectivamente, como lo comentó bien el profesor Alan, es una partidocracia, ¿no? La reforma es resultado de una partidocracia, porque recordemos que también en esta reforma se dejaron de lado completamente los intereses de los partidos pequeños, por no hablar ya de la cuestión de que se cerraron completamente la discusión de campañas de candidaturas ciudadanas y otros aspectos, ¿no? Pero creo que ante estos elementos, pues estamos ante una coyuntura muy interesante, ¿no? Porque hay cuestiones que también son distintas, son favorables, ¿no? En términos ya de los candidatos, pero pareciera que sí estamos ante una coyuntura que lejos de lo que nos quieren vender tanto los partidos, los candidatos como el propio IFE, pues está inmersa en una gran incertidumbre, ¿no? Por decirlo menos. Eso sería todo, gracias. Característica de simulación que tiene la democracia mexicana es muy restrictiva para algunas cosas. Entonces, si hay impedimento legal de los presidentes para participar directamente en apoyo y se les restringe, ¿no? Que tienen que mantener una cierta edad. Y la Iglesia, pues, hasta constitucionalmente está limitada. Pero no tiene más sanciones por el presidente. No, bueno, pero es como mucho esto, ¿no? Sí, pero el presidente no. Entonces es como este doble juego, ¿no? Que existen mucho las restricciones, pero no, iríamos a la segunda parte, no hay sanción como tal. Y aquí, ojalá esperemos que no, porque ya vimos los costos que tuvo el activismo político de Vicente Fox en el 2006, y que la autoridad electoral ahí sí fue muy laxa, ¿no? Lo dejó pasar. Yo esperaría que aquí empiecen ya a tomarse medidas, supongo. Apenas se acaba de integrar en su totalidad el Consejo General, entraron apenas en noviembre 3 nuevos consejeros, María Galván, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdoba, y se esperaría, bueno, digamos que por lo menos se les ha visto un poco más críticos a la actuación, ¿no? De consejeros que tienden a ser más
pero hay que esperar, ¿no? Porque no sabemos, no sé al interior cómo se va a dar la correlación de fuerzas, ¿eh? Ahorita como que está nebuloso, habrá que esperarse un poquito más para ver qué tendencia, a ver si se fortalece, o sea, ahorita estaría en juego qué tanto se fortalece la autoridad electoral, qué tanto termina de debilitarse y ahora sí, pues repetir un poco lo que ya conocemos y tratar de ir sorteando la expresión. La idea de confusión, ¿no? De que, bueno, no se ponen de acuerdo entre ellos y efectivamente, ¿no? Porque justamente la presidencia se va por su lado. Y yo supongo que estos, ahora lo que sí me parece es que quienes se articulan más en bloque son estos tres. Y tengo la impresión que estos tres intentarán ganar, sumarse algunos a su favor y en un momento dado ir abriendo su paso para articularse con la mayoría, pero veremos, ¿no? Todavía están muy fracturadas votaciones, todavía no se define. Bueno, tú terminabas tu reflexión diciendo que iba a estar muy interesante. Sí, como dicen los chinos, ¿no? Es que los chinos te dicen que tengas una vida muy interesante, si es que te va a ir de la fregada. Entonces, bueno, si es a los chinos, sí, va a estar muy interesante. Bueno, la idea esta del voto impotente o estéril, como tú lo llamaste, digamos que tiene un nivel de abstracción en cuanto a la reproducción del sistema de partidos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en las actuales condiciones, tal y como está definido, con la cultura política nacional, con las tasas de participación, con el peso de los medios, etcétera, etcétera, bueno, pues el voto ciudadano va a ser un voto impotente. Sí va a definir quiénes van de senadores o de diputados o de presidentes municipales, incluso quién va de presidente, por supuesto, pero en un sentido sistémico no. Ahí es donde... ¿Qué podemos cambiar? Ni siquiera bajando, es muy abstracto, bajamos a propuestas que todavía no tenemos nada, ni vamos a tener, porque digamos, el talante intelectual de los candidatos, ¿no? Y el peso mediático y la forma de la despotización no va a facilitar las cosas. Los debates, pues no tenemos una cultura de debate político históricamente, los debates son muy acartonados, hacer un debate es complicadísimo porque el tema es de qué tamaño va a ser la plataforma para Peña Nieto, para que se vea alto y luego le la cámara. O sea, se la pasan discutiendo días y días y días ese tipo de cosas y quién va a ser el moderador y quién se tiene que callar y no puedes pasar nada. El debate real, no mucho. De los tres, yo creo que el que tiene más talante de Estado es AMLO. Pero, digamos, ya, de él sí ya sabemos, ¿no? El asunto del cambio de una posición más radical, que era natural para sobrevivir 6 años recorriendo el país y garantizando su voto duro y eventualmente construyendo una organización. Yo creo que lo que él presume de su organización es menos de lo que en realidad hay, ¿no? Los millones que va a repartir, yo pienso que es menos, por desgracia, porque sería más interesante, pero creo que es menos, y en términos del discurso, aunque ahora sea amoroso, pues no es, digamos, un candidato de propuestas. Aparte es sumamente prudente, ¿no? Ya lo fue antes, es decir, sí, atizaba, cállate chachalaca, y era más agresivo y demás, pero de propuestas, a ver, ¿qué va a pasar con Pemex? ¿No? Pues prácticamente igual, digamos, con quizás un poco más de filo para evitar los contratos de riesgo y demás, pero no hay una propuesta de innovación, ¿no? En ciertos temas culturales es sumamente prudente, el matrimonio de homosexuales, la adopción de personas del mismo sexo, las cuestiones de la libertad de las mujeres para decidir y demás, es sumamente prudente. O sea, suponemos o sabemos que es relativamente conservador en esos temas, ¿no? Entonces, y los otros dos, pues la verdad, Josefina es extraordinaria para no contestar, ¿no? Contesta, sonríe, no dice nada y no dice nada. Es impresionante, ustedes vean las respuestas que da a las preguntas concretas, es desesperante, ¿no? Y Peña igual.
único que ha dicho Peña, y tampoco es para tanto, porque puede interpretarse como lo que ya ocurre, es que a lo mejor hay apertura a capital privado en Pemex. Bueno, de hecho ya la hay. Sí. O sea, entonces, tampoco está ni siquiera adoptando una postura por ahí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo creo que el discurso es otro tema interesante de tratar. ¿Cuál va a ser la dimensión del discurso en la elección? Populismo. Populismo de derecha. Populismo más clásico, tradicional en AMLO, ¿no? Y populismo mediático, populismo de derecha en ella, populismo mediático en Peña, y AMLO, el populismo más tradicional latinoamericano. Al final ese es el discurso adecuado a una elección impotente. Es decir, ¿cuál es el discurso que mejor se corresponde con una votación sin expectativa de cambio? Populismo, porque al final de cuentas el populismo es reproductor del statu quo, ¿no? Son digamos en su versión más fuerte, serían como correcciones de corto plazo a la desigualdad social. Chávez regalando pollos y arroz con pollo y arroz con frijoles, ¿no? Sí, claro, tiene un sentido. Y en el caso mexicano, más bien pienso que su incidencia es baja. Creo que es un poco un mito esa dialéctica de grandes movilizaciones. No, yo creo que el proceso de democratización vía electoral mexicano es un acuerdo entre élites, principalmente, que lo que domina es un acuerdo entre las élites, que sí hay movilización y demás, pero incluso es una movilización muy politizada. Toda la presencia de las ONG durante los años anteriores, después de 88, del fraude del 88, etc., pues eran unas ONGs muy politizadas, ¿no? Es decir, al final de cuentas eran ONGs, eran partidistas con camiseta de sociedad civil, pero pues se quitaban la camiseta y ahí estaba la del partido, ¿no? Yo no soy tan optimista, porque, digamos, esas movilizaciones a las que tú aludes tuvieron una gran repercusión político-cultural, pero no fueron movilizaciones desestabilizadoras, ¿no? El ZLN fue desestabilizador, pero no por su movilización social. La movilización social que se dio fue un poco un correlato a sus acciones armadas, y fueron más en términos de presionar por una tregua y de parar el conflicto propiamente armado, ¿no? Y ya después entró en una mecánica de negociación y demás, y paulatinamente la movilización social los ha ido abandonando, ¿no? Ahora ya están como parte del panorama, sin que haya, más que muy eventualmente por alguna cosa, algún incidente represivo o algo así, pero ya no fue, digamos, fueron movilizaciones muy del sector politizado de la sociedad. Entonces yo no veo claramente esa dialéctica así que determina una cosa u otra. Y actualmente tenemos un drama social, y tú lo apuntaste muy bien. El drama social se llama violencia por la guerra y pobreza, aumento de la pobreza y deterioro del bienestar. Esas son las dos grandes herencias de los dos gobiernos panistas. Herencias imposibles de maquillar, ¿no? Son contundentes. O sea, si hay una gran afectación social, económica y cultural de la población, pero no está movilizada la sociedad, ni organizada, ¿no? Entonces ahí, el movimiento de Sicilia, que es pequeño, un poco sectario, y bueno, los movimientos locales por las víctimas o por la exigencia de justicia y demás, pero no hay una movilización. Es normal, ¿eh? O sea, cuando la sociedad está traumatizada de la manera en que está traumatizada, pues no recuerdo cuando estudiamos mucho movimiento obrero, ¿te acuerdas? Era clásico, es decir, en el momento de la crisis no hay insurgencia obrera. Es cuando viene
la recuperación y los salarios, que entonces viene la movilización, siempre viene con retraso, ¿no? Entonces yo siento que la sociedad mexicana está muy traumatizada por la violencia y la pobreza y la corrupción y los escándalos, pero no hay movilización, ¿no? Por eso es que es peligrosa la elección, porque te la venden como la gran oportunidad de participar. Entonces la gente cree que votando va a conseguir algo y chale, yo creo que no va a conseguir nada. No sé, creo que es un tema a discutir, de abstención, voto nulo. El voto nulo sí ha crecido mucho, pero el voto nulo es muy cuesta arriba en la elección presidencial, ¿no? Por la gran presencia mediática, porque dices, híjole, yo voy a ir a anular, y entonces va a ganar la Chepina, ¿no? O yo voy a ir a anular, y entonces va a ganar el Peña Nieto, ¿no? No, mejor pues que hago algo, ¿no? Si el voto útil ahí entra nada más en mantequilla. Ahora, la abstención, pues la abstención promedio es 60 o el 40%. Sí. Es la promedio. No es tan alta en relación con la mayoría de los países, es la abstención más o menos normal. Ahora, es muy difícil interpretar la abstención. Hay miles de estudios, nada, ¿por qué se abstuvo la gente? Sepa Dios. Hubo fútbol, porque llovió, porque sí está enojada, porque vete tú a saber, es muy difícil interpretarlo, ¿no? Por más que analices, la mayoría de la población joven se abstuvo, o las mujeres se abstuvieron. Sí, tiene ciertas aproximaciones, pero no logras sacar una lectura clara de. Ahora, lo que sí es que la abstención la abstención de los excluidos deslegitima más que el voto nulo de los ilustrados. Porque los que anulan el voto pues, es gente que está políticamente más ilustrada. No te contesté, pero Bueno, pues el día de hoy tuve un ejercicio muy interesante porque estoy en un comité de selección de candidatos jóvenes a los colegios del mundo unido, que es el bachillerato internacional. Entonces tuve que formular una serie de preguntas. ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves la política? ¿Qué vas a hacer si pudieras votar? Porque muchos de ellos no pueden votar. ¿Qué harías? Y bueno, es una muestra muy interesante porque es una selección de 500 posibles candidatos. Son 26, hoy entrevisté a 13. Y de esos 26 van a salir 13 con una beca a algún bachillerato internacional. Son creo que 15 bachilleratos en el mundo. Entonces, pues es una selección, es una hiperselección. Tú ves ahí jovencitos que vienen de escuelas privadas, pero también de escuelas públicas, que ya son unos monstruos en el sentido de sus capacidades. Son verdaderamente sorprendentes. Entonces, ¿qué es lo que vi? Primero, ¿cómo ves México? Con una enorme potencialidad, desorganizado, corrupto, con políticos sin propuestas, pero bueno, somos una generación que a lo mejor podría hacer algo, sin embargo, ven a su generación como dispersa, en cierta medida impasible, sin grandes estímulos, y creo que sí marcan una posición en el sentido de quisieran algo mejor. Políticamente, la mayor parte de ellos tienen, digamos, y es lógico, como preocupaciones de izquierda, el problema de la pobreza, el problema del respeto a la diversidad en todos sus sentidos, cierta conciencia de la situación étnica del país,
pero al mismo tiempo no están organizados, ven a sus compañeros como apáticos y la idea de que van a recibir un país muy destruido. Políticamente, en torno a qué harían si tuvieran que votar, nadie dijo que votaría. No, es así como una pauta, en el sentido de que no hay credibilidad y también no perciben la utilidad. Algunos de ellos sí creen en la necesidad de organizarse y de luchar en contra de estos males, pobreza, falta de organización, falta de credibilidad, luchar contra la apatía, pero también la mayor parte de ellos se ven en una situación de aislamiento. Entonces, obviamente esto no quiere decir que todos los jóvenes del país piensen así, pero sí quiere decir que un sector ilustrado y un sector más o menos bien formado no ve con claridad un camino que permita la construcción de una sociedad más democrática y más justa, y piensan que van a tener una herencia más bien en el ámbito de la depredación. Y bueno, pues yo explico ahí un poco también el hecho de que ese sector en particular no está interesado en la política oficial. Sí, además llegan millones de nuevos votantes, los que reciben, y ellos, muchos que no traen antecedente de lo que significó vivir bajo la hegemonía priista, etcétera, porque es lo que alertan algunos, sobre todo los partidos de izquierda, ¿no? De que lo que también estaría en juego en esta elección, ¿no? Porque no es nada más, yo coincido plenamente en que en México se sobrelegisló, se sobrereguló el acceso al poder, pero no el ejercicio del poder, ese quedó intocado. Entonces se veían exactamente las mismas prácticas, las mismas impunidades y la falta de construir instituciones y reglas de juego distintas, ¿no? Para un régimen que se pretendía democrático. En eso coincido plenamente. Sin embargo, la cierta pluralidad que se inyectó con las reformas electorales, pues por lo menos dejaban de tener estas aplastantes mayorías y demás. Ahorita lo que tenemos es que en México se debilitó la institución presidencial que sostenía un solo partido, pero tomaron el lugar muchos poderes fragmentados, ¿no? O sea, intereses privados y gobernadores son los que finalmente ahorita están tomando las decisiones, y a mí sí me daría un poco de, no sé, de preocupación decir, bueno, la elección, creo que sí está en juego la restauración del viejo régimen. Entonces no sé, yo creo que sí habría que alertar un poco eso, ¿no? No estoy diciendo que con que mantengamos esta pluralidad así vayan a cambiar las cosas, pero sí me daría mucho miedo estas mayorías para un candidato que ha dicho que iría otra vez en el sentido de fortalecer las unanimidades, ¿no? Eso sí, como que yo creo que... Y sobre todo, insisto, ingresan en esta elección mucha gente que es la primera vez que van a votar y que no tuvieron el antecedente, y bueno, pues sí es complejo. Y además ahorita lo que se está revelando en las encuestas, pues es las maquinarias electorales, ¿no? Las clientelas, quienes son los que son los votos seguros, los que se van a movilizar. Hay un porcentaje ahí de indecisos que veamos cómo van cambiando los números públicos, ¿no? Y bueno, ya un último comentario. Si quieren seguir ahora en este periodo de intercampañas, que quizás no va a haber mucho, Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un observatorio de comportamiento de los candidatos, en este caso los de la presidencia, en redes sociales. Entonces hacen un análisis diario muy bueno, es info7.jurídicas, info7 con número, .jurídicas, se los recomiendo, hacen un buen seguimiento,
hay artículos para consultarnos, sobre todo porque este es como otro elemento nuevo que también se va a ver en esta elección, la participación, o sea, todavía genera muchas discusiones, ¿no? Porque sabemos que hay un número todavía muy amplio de mexicanos que no tienen acceso a internet y todo esto, pero también hay un grupo importante que se está movilizando por ahí, ¿no? Entonces, igual para que le echen un ojo los que estén interesados y se diviertan con los tweets de los candidatos, que son muy chistosos. Sí. O se depriman, ¿no? Depende. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda, intervención? Ahí tienes, ¿conoces alguna proyección sobre el voto joven primerizo? Fíjate que estamos ahí un poco haciendo ¿Cuántos son? búsqueda. Son como 2 millones. No más, ¿sí? Son como de 8 y 10 millones. Es el año donde, según Sí. el INEGI, hay más jóvenes que cumplen Es el último bono Sí, demográfico. Sin embargo, muchos de estos todavía no manifiestan y la mayoría sí participan, o sea, es de este grupo del segmento de población que sí está más metido en redes sociales y todo, es totalmente apartidista y apolítico, ¿no? No, pero Entonces, ese es el urbano ilustrado, porque la masa no, pues, la mayoría no. es que aquí se está dando una combinación ¿Sí? de muchos elementos. ¿Tú ves que de esos 8 ya hay un porcentaje que pesa, que ya está en redes sociales? Pero No debe haber el número. ¿No? bueno, se están manifestando y por eso yo creo que es importante tener en consideración este elemento, porque finalmente los que más participan en redes sociales son sectores jóvenes, los que eventualmente van a votar. Entonces siempre es bueno también tener ahí un poco el medidor, porque sí van a contar, ¿no? Sí es un número, un grueso de población importante y que pues... Por eso, perdón, vuelvo a lo del populismo, porque ¿qué nos dice la teoría clásica del populismo? ¿No? Que el populismo no es una ideología, que el populismo, cuando mucho, es una mentalidad. Y entonces, los clásicos, ¿no? Almo, ¿por qué vota la gente? Pues la gente vota en un porcentaje muy grande por afecto, ¿no? Afectivamente, ¿no? Otro porcentaje muy grande, emotivo, emocional. Y lo que menos pesa en la elección es algo cognitivo, ¿no? Es lo afectivo y lo emocional lo que domina. Entonces el populismo va a eso, ¿no? El afecto es porque es una red familiar, ¿no? O eres clientela fija porque recibes un programa o recibes ayuda, o no sé. Es cliente, es como de afecto, ¿no? O el voto duro ideológico, yo voto PRI porque voto, ¿no? La otra parte que es la que el populismo va a tocar más, que es emocional. Entonces ahí el discurso racional, las propuestas, estamos esperando las propuestas. Yo digo, ya no esperen más las propuestas, ya se saben las propuestas, esto es lo que hay. Peña Nieto va a ir firmando compromisos, lo cual no es ninguna propuesta estratégica. Te voy a poner un pozo, te voy a poner un caminito, te lo firmo ante notario. No veo que haga una campaña demasiado distinta. Pero va a haber rollo para nosotros, ¿no? Para el círculo rojo. No es cierto, ¿no? La señora va a defendernos como si fuéramos sus hijos, ¿no? Y va a seguir, nada importante. Y el observador, un cambio, ¿no? Corrupción, continuidad de las políticas sociales que se han aplicado, muchos problemas para pensar cómo lo va a financiar, que con la pura anticorrupción y disminución de los sueldos va a alcanzar, ¿no? Que habría que meterle mano a la cuestión hacendaria. Entonces, ¿cómo se nos presenta? El otro día hubo un ejercicio muy interesante. Los cuates grabaron videos mudos. Entonces, de cómo hablaban, ¿no? Entonces, para ver cómo los habían entrenado. A Josefina, pues es como predicadora evangelista, ¿no? Camina por la pasarela, va diciendo, no sé qué. Cuando debería de pararse, debería decir algo muy importante, y ya
1, 2, 3, 4, caminar, pues camina. Entonces, el otro, Peña Nieto, es igual, ¿no? Abre mucho los brazos, es muy incluyente, incluso aunque esté diciendo barbaridades, ¿no? Sí, por ejemplo, en la feria, ¿no? Que estaban metiendo el ridículo, hay unos videos a sus asesores, de caray, que les cállate, güey, y él seguía su entrenamiento y se creía simpático, ¿no? Entonces decía, bueno, porque la Biblia obviamente no la he leído completa, ¿quién va a no? Ya ven ustedes que han leído más que yo, ¿por qué no me ayudan? No, pues es que bueno, cuando yo, pero seguía con el entrenamiento, ¿no? Seductor, entonces decía, bueno, es que yo cuando me concentro en la lectura, pues se me olvida todo, se me olvida todo, se me olvida todo, ya sabes, estaba uno metido en la lectura, ¿no? Entonces, y luego el otro ejercicio que se me acuerdo era los baños de pueblo, ¿no? Entonces, cuando van a los baños de pueblo los 3 candidatos, ¿cuál es su comportamiento gestual, el lenguaje físico, etcétera, ¿no? Entonces era muy interesante, porque, bueno, ya saben, ¿no? Peña Nieto, bombón, te quedamos en el colchón, ¿no? Entonces así las mujeres se le alocaban a Peña Nieto, y con los cuates, con los jóvenes, él iba por ellos, ¿no? Josefina le cuesta más, ¿no? Josefina se saca un poco de onda, recibe los besos de las ñoras, pero no le, como que le, ¿no? Y en ese plano, AMLO es el mejor, ¿no? AMLO está hecho. Y entonces, para el análisis, bueno, Peña Nieto busca el contacto físico, ¿no? Y hay un elemento erótico ahí con las mujeres, con lo que fuera, pues, él y con los jóvenes. Que tú dices que no vieron el prisma, entonces con ellos va a entonces no sé qué tan efectivo vaya a ser emocionalmente eso. Ella recibía el contacto, lo aguantaba, ¿no? Venía, lo soportaba y lo llevaba bien, sonreía, pero ni lo buscaba ni lo gozaba, ¿no? Y maternal, ¿no? Y AMLO, no, o sea, AMLO estaba en su mole, porque ahí no es rollo guapo, sino que es como paternal, camaradas, con los viejos, con los niños, con las señoras, pero aunque las agarrara y las abrazaba para la foto, no había así rollo más acá, el cual va para... Sí, no. Entonces, bueno, además, es que eso va a ser más importante que las propuestas, porque pues el rollo va a ser populista. Claro, y además con la escotización, digamos que si fue el fragmentas todo. Van a ser 42 millones de spots de todo el proceso. Entonces, es imposible poder formular un voto razonable, ¿no? Bombardeos. Además de que en un nivel muy bajo, y ahí sí también siendo críticos como los del IFE, siendo críticos con la institución, digo, por cuando hicieron la presentación, ¿no? Que las sometieron a focus groups y no sé qué tanto, yo no dudo, pero también hay un trato de parte de las instituciones en este país hacia los ciudadanos como de minoría de edad impresionante, y yo creo que insultante, ¿no? Esperemos que algo se pueda hacer más adelante. Bien. Sí, además en estos comentarios, bueno, mi percepción personal es que también se subvalora las motivaciones, la perspectiva de las personas, ¿no? Al tomar una decisión. No creo que sea tan lineal, tan diáfano como planteaba Alan, porque hay una, no sé si llamarla racionalidad, pero sí hay al menos una planeación de cómo se proyectan en un escenario u otro, ¿no? Que no es una planeación, digamos, tan intelectualizada como puede ser en estos círculos ilustrados y todo lo que se ha dicho, pero creo que no es tan simple, ¿no? Pero por parte de los candidatos, ¿sí? No, por parte de la percepción. Sí, porque pareciera en este escenario sí, que parece que es un mensaje muy sencillo y que eso es lo que casi por una cuestión conductista la gente va a ir
vota, ¿no? Creo que es más complejo y ahí juega mucho desde mi punto de vista la cuestión de la vida cotidiana. Tal vez no tengan los elementos de análisis tan afinados, pero al menos tienen fraseos, ¿no? Tú lo percibes, ¿no? Que el PRI robaba pero dejaba robar, el PRI robaba pero dejaba trabajar, y que los panistas roban pero no dejan. O sea, ese tipo de cosas creo que en el fondo tienen muchos elementos de análisis, o sea, más allá de una estructura que viene de arriba y que de alguna manera se proyecta en ellos y entonces reaccionan en términos muy lineales, ¿no? Entonces yo creo que esa es también una cuestión que es más compleja y que no se ha visto desde ese punto de vista, ¿no? Porque pareciera que la decisión está como en las estructuras, ¿no? En las élites. Sí, pero para mí sí hubo por ahí un ejercicio interesante de percepción sobre eventuales resultados. Uno es que la victoria del PRI significaría mayor trabajo, mayor empleo, pero mantenimiento de la corrupción. La victoria del PAN, mayor dependencia de los monopolios, fundamentalmente televisivos y otros, y como peligro la venta de Pemex y de todo lo público que queda pendiente, y del PAN y del PRD la mayor, digamos, preocupación sería la posibilidad de prontas devaluaciones. Las deudas. Sí, y crecimiento de las deudas, de la deuda pública. Entonces, efectivamente, no quiere decir que la gente no esté pensando en algo, ¿no? Por posicionamientos políticos. Por supuesto que hay maneras de percibir. Yo creo que tampoco es que sean tan lineales, en el sentido de que esas opiniones, aunque sean mayoritarias, sean globalmente compartidas. Sí, no existe el pueblo. Claro, y sí creo que en algunos casos son como intercambiables, ¿no? Es decir, hay quien piensa que llegue Josefina, a lo mejor es productor de evaluación, o si llega Peña Nieto sea productor de vinculación con los monopolios y con los empresarios, y la llegada de López Obrador pueda significar igualmente la venta de Pemex. O sea, sí pueden ser intercambiables, son tendencias, y tendencias que están abiertas, porque, como dice Alan, hay una modificación de los discursos que no están arreglados a ideologías, que pueden tener un barniz de ideologías, pero que los tres hoy están muy centrados en cómo va a resolver populistamente, cómo se va a resolver populistamente los programas sociales, ¿no? Es decir, en el PAN va a tener que haber una oferta de programas sociales, aunque su posicionamiento esté a la derecha. Claro, sí, efectivamente, digamos, yo estoy de acuerdo con la opinión de que finalmente es un asunto, por decirlo de alguna forma, de hegemonía, es decir, de grupos de poder que mantienen cierta relación de dominación, pero esa dominación no es lineal, pues no es unidireccional. O sea, también hay una respuesta y un cálculo que de alguna manera que está en ese marco populista, pero existe, pues, ¿no? Sí, claro. Es decir, a lo mejor los términos de la decisión están en ese nivel, ¿no? En donde podemos sacar más en tal programa, en esto u otro, en tal partido, incluso en términos, yo lo he visto, ¿no? En términos territoriales, ¿no? El presidente de la manzana, pues, de que el partido pertenece, y eso significa que tengamos mayor atención o una atención más directa en la delegación o
etcétera, ¿no? La gestión, todas estas cuestiones. Ese era mi punto, pues, o sea, que sí efectivamente es un marco, digamos, hegemónico, por decirlo de alguna manera, pero por decirlo de otra, la respuesta no es lineal, pues es más compleja, aunque se regula por ese marco. Puede uno jugar, ya con más anciano, ¿no? Decir, bueno, hay un bloque dominante, los PRI-PAN, ¿no? Que ahorita exacerban sus diferencias políticas. No nos podemos imaginar demasiados cambios, ¿no? Claro, después entran partes más ideológicas, por ejemplo, pues, cómo vamos a aplicar oportunidades, seguimos individualizando el asunto, el seguro popular, no sé qué, o abrimos a que entonces habrá oportunidades, yo qué sé, el viejo modelo salinista, que era muy interesante, no individualizo la ayuda, sino que le doy a colectivos organizados para proyectos productivos. Y entonces ya no le doy a la mamá, que lo único que tiene que hacer es garantizar que va a llevar al hijo a la escuela. No, ya no lo individualizo. Puede haber ese tipo, pero seguirán siendo programas compensatorios. Pero entonces habría el bloque dominante, con una exacerbación de conflicto político interno por reparto de poder. No creo que demasiadas honduras programáticas o ideológicas. El drama es que no hay bloque emergente. No hay contradicción. Claro. No hay. Una cosa que mencionaba Alejandra que me parece muy importante. La posibilidad de la reconstitución de lo viejo como viejo, es decir, la vuelta al partido único, yo creo que eso ya no. Yo creo que eso ya no. Lo hemos visto en los países del este. Se cayó el bloque, surgieron partidos, digamos, pseudocomunistas reformados, que después de la primera elección ganada por la derecha, muchos temían que en el segundo momento ganaran ellos, reinstituyera algo del viejo régimen. Bueno, sí, muchos volvieron al poder, pero para no regresar jamás. Yo no digo que esto sea un símil con México, pues en México es más complicado, pero la eventualidad de que gane Peña Nieto, santo desmadre, va a ser ahora una vuelta al gobierno de un PRI en condiciones muy distintas. O sea, yo no puedo ver, digamos, la restauración priista. Podrá haber una cierta restauración, pero la manera de gobernar va a ser otra cosa, porque muchas cosas se han modificado. Pero no sé qué tan irreversiblemente, porque digo, si no has modificado el diseño ni funcionamiento del régimen, aquí el asunto es que dividiste, ¿no? Entonces tienes que negociar, y ahorita la lección que queda para muchos es que los gobiernos divididos son como una parálisis, o sea, están en una situación de parálisis. Pues por la propuesta de cláusula de gobernabilidad y todo eso. Sí, que la pero fíjate, usando tu argumento, esa misma pluralidad, esa misma repartición del poder, esas nuevas modalidades de intervención de los poderes fácticos, ese poderío de los gobernadores, etcétera, eso va a ser muy difícil que renuncien a ello para dárselo al nuevo presidente. O sea, esa misma transformación va a determinar la forma de gobernanza, de gobernabilidad. ¿Tú crees que va a poder regresar? Ha tratado de hacerlo en la etapa electoral con las candidaturas. La alianza con el Bester. Y tuvo que echarse para atrás. Porque los estados se les revelaron cómo iban, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, tú tienes razón. La transformación liberalizadora o democratizadora, si bien no nos deja satisfechos, pues sí cambió ciertas cosas que va a ser muy difícil que se pueda hablar de restauración, ¿no? Va a ser otra cosa. Él, pues quién sabe qué piensa, ¿no? A lo mejor piensa que sí, pero simplemente habría que ver lo que está haciendo, por
Calderón, ¿no? Atrás de la raya que estoy trabajando, el Merolico Nacional, ¿no? No, y ve toda la incomodidad pública, al menos en la opinión pública, que provoca sus conductas autoritarias. Cada vez que este hombre, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Vas a ver, van a ser semanas de desmadre, ¿no? Porque ya no se vale, antes que se metía con el presidente. Bueno, yo sí, no sé si es un argumento benevolente, porque no voten por el PRI, porque puede ser la restauración. Pero no, yo creo que ya significa otra cosa. Restauración, Sí, quizás en sus términos no. yo digo que ya Porque puestos, además no hay las mismas corporaciones. ya puestos en pesimismo, pues es el bloque dominante, bajo una modalidad o la otra, ¿no? que se reafirma una vez más otro ciclo, ante la ausencia de emergencia política y la traumatización de la sociedad que no está en condiciones de reacción. Y aparte la figura presidencial aparecía como un tótem. Hoy ya, desde ahorita, se le ve a Peña Nieto como títere. Es decir, no está configurando la idea de un magno poder, una concentración de poder unipersonal. Yo creo que eso ya no. Vamos a ver. No, el que tiene más prestancia política autoritaria es AMLO. Es el que puede convencer a más gente, es el que puede concitar un cierto, pero no ciertamente ni de las corporaciones, ni de las fuerzas fácticas. Esas cosas está él tratando de apaciguarlas para que